Hombre Agua, día complicado, complejo para la Argentina. Sí. Se publica el índice de inflación. ¿Querés decir algo al respecto? Que a mí me llama poderosamente la atención, lo admito también, como para que piensen que no tengo ni respuestas mágicas, ni mucho menos la bola de cristal. Ajá. Que he visto muchos informes de consultoras y muchos artículos periodísticos diciendo que esta daría un poco más bajo que la de los meses pasados. Ajá. Lo cual- 7 y pico. Lo cual, No, obviamente, no en un mucho nivel más. alto, pero más bajo, lo cual no deja de ser significativo cortar una tendencia alcista. Es verdad que 8,4, 8,2 sigue estando en niveles altísimos, muy por encima del 100% interanual, pero bueno, no es lo mismo que estar todo el tiempo subiendo punto sí, punto claro. y medio. En un año de Obvio. elecciones. En encima. una elecciones, de hecho ya el fantasma de los 2 dígitos, la posibilidad de acercarnos al 10. Con el ministro de Economía como uno de nuestros posibles candidatos también. Totalmente. Sí, hoy la gente probablemente sea mucho más interesante escuchar de la rosquita y de cómo es finalmente el nombre. Vamos a matar la espera porque la verdad que no vamos a ver nada hasta No. las 12 de la noche. De hecho, es medio, no un mito, pero en general en esta fecha de cierre de alianzas no ocurren las grandes sorpresas. Las grandes sorpresas vienen para el 24, Claro. en todo caso. Que es en 10 días. Que es en 10 días. Hoy Y es vamos a verdad- tener un nombre, un ordenamiento mínimo, pero Exacto. Es verdad también que en general llegabas al cierre de listas de mínima con el nombre del candidato. No sabías si se iba a llamar Juntos por el Cambio, Juntos o Juntos para el Cambio, pero ya sabías que el presidente iba a ser Sí, sí, Macri sí. en Sí. 2019 y que Alberto iba a ser, no sabías que se iba a llamar Frente de Todos, creo, No. pero sabías que el presidente iba a ser Alberto, que iba a integrar Y que la Cristina. fórmula. Con lo cual es verdad que a los otros cierre de alianza, si bien la alianza no definía tanto, llegabas con los patitos un poco más ordenados. Claro. Capaz, y también estamos haciendo locuraciones, Dale, pero me quizás encanta. el nombre de la alianza del nuevo Frente de Todos spoilee algo sobre las candidaturas. Y bueno, una cosa es si se llama Unidad Renovadora. Exacto. Igual, ya sabemos. yo tengo una hipótesis que nunca la traje acá. A ver. ¿Qué? Y es que todos los nombres, todos los sellos electorales, en realidad expresan lo que le falta. Qué lindo Expresan esto una que carencia. decís. Ok. A ver. Entonces, para ir de adelante hacia atrás, el Frente de Todos estaba lejos de ser de todo. De hecho, quedó demostrado que no estaban todos adentro. Era una parte importante del peronismo, pero el Partido Justicialista durante los 90 fue todo menos justicialista. La propuesta republicana, que es el nombre original del PRO, fue todo menos republicano. La Unión Cívica Radical es más bien conservadora que radical. La Unión Democrática Era todo menos democrática. Exacto. El Partido Autonomista Nacional fue el Partido de la Dependencia. Sí, Ahora el sí. Partido Intransigente. Sin gente. Entonces nada de poner la renovación y esas cosas porque... Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos faltan dólares. O sea, podemos decir el Frente de Dólares. Yo creo que lo concreto sería el frente de todos sin Alberto. Y ya está. Y sí. Eso sería como honesto con la realidad, Y- ¿o no? Sí. Mucha No sé si es enti- muy marketinero, pero bueno. Y le qué sé damos yo. mucha entidad. Pero Es bueno, honesto. ¿a qué nos compete hoy en el Cuentas Claras del día de la fecha? ¿Qué nos compete Mati? en cuentas claras? Barajamos una amplia gama de posibilidades respecto a sobre qué hablar hoy. Sí. Así que nos quedan temas para la que viene. A mí algún día también me gustaría venir acá sin nada y que llueven preguntas Es del lindo. chat. Podemos hacerlo. Bien. Un ping-pong así. Me gusta Pero la para idea. eso ustedes deberían acumular algunas. Sí, Hasta que la gente del chat se anime a preguntar. podemos hacer una clase abierta. Claro. Clase abierta, magistral. Exacto. Y Y, que- no es porque no quiera preparar nada. No, ¿eh? no, ya Para sabemos nada. que vos sos una No, persona no. absolutamente... Ya ven Sí, neurótica. Preparo. Pero me gusta que la gente tenga un micrófono abierto para poder preguntar. No sé si hace falta acumular, claro, o sea, decimos, ya tenemos un montón de preguntas Claro. que decir acá, pero Sí, bueno. es verdad, es Está verdad. bien, capaz hacer un filtro para que no sean tan básicas, no sé, Perfecto. Lo o tan vamos repetidas. viendo. Un Pero buzón de preguntas vamos a tramitar. hoy de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de otra propuesta de salida al gravísimo problema que enfrenta nuestra economía, que es el bimonetarismo. Sí. Ya hemos charlado de la dolarización. Vamos a hacer un muy breve repaso del diagnóstico del problema, ¿no? Entonces, básicamente tenemos el gráfico de la pérdida de poder adquisitivo del peso del Ah. 2015 a esta parte. Buenísima información. Me tuve que fumar a chilenos tirándome billetes de 1.000 pesos desde Ah, la ¿vos tribuna de arriba. Sí.
¿En qué arrojando. Desde un aspecto completamente técnico, Sí. lo que hacen los chilenos que vienen a la Argentina y compran pesos es traer dólares, hacerse de pesos y encima bajar la masa monetaria. Claro, Con lo porque cual, rompen el billete. desde un aspecto macro es medio ideal lo Nos que están haciendo. Nos Sí. están ayudando a nuestra economía los chilenos. Así que les agradecemos. Los brasileños también. Así que un Ahí saludo. está. Eso es lo que pierde el poder adquisitivo del peso contra el dólar entre el 2015 y el 2023. Claro. Eso se llama neoliberalismo. Sí. Sí, Bueno, más o y menos. varias cosas más. Bueno, Mati, pero por favor, estamos en el cierre de alianza. No, sin duda, los quiebres más importantes se dan con la corrida del 2018 y después todo lo que vino después del fondo. Pero bueno, lo cierto es que seguimos enfrentando ese problema. De hecho, es parte de las discusiones que hoy nos obligan a tener. Sí. Claro. ¿No? Y de hecho, nosotros lo empezamos arbitrariamente en 2015. Si fuéramos más para atrás, encontraríamos también que el peso se viene evaluando desde antes. Claro, También. en un nivel capaz un poco menos drástico. En un nivel un poco menos drástico, pero además con otro impacto en salarios, con otro impacto en la actividad, con otro impacto en la distribución del ingreso y un montón de otras cosas que hacen el funcionamiento de una economía, además del poder adquisitivo del peso. Bien. Que no es lo único, es muy importante y más hoy, que es el principal problema, pero que no es lo único. Entonces, ante eso aparecen quienes dicen, bueno, podemos dolarizar. Sí. Si dolarizamos, terminamos con este problema. Efectivamente, si hace desaparecer el peso, terminás con el problema de que el peso pierda poder adquisitivo y tiene algunas ventajas, ¿por qué negarlo? Como por ejemplo que elimina los problemas de un salto cambiario, Claro. Claro. elimina los problemas de que vos tenés que, cuando tenés la posibilidad de devaluar en cualquier momento, de tener un salto en el tipo de cambio, vos tenés que ir pagando una tasa de interés que pueda, de alguna forma, atajar la posibilidad de que eso ocurra. Entonces pagas tasas de interés más altas por la posibilidad de que en el medio tengas un salto cambiario. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Si la gente piensa que vos vas a subir el tipo de cambio un 10% acá el próximo mes y vos no le pones una tasa de interés mayor al 10%, toda la gente va a ir al dólar. Correcto. Porque piensa que va a ganar más con el dólar. Ujú. Que de hecho es lo que últimamente está ocurriendo. Sí. Entonces, también genera otros problemas en otras variables. Pero sobre todo, la idea de dolarizar hace que vos seas completamente vulnerable a shocks externos y en particular que ates tu economía a una economía que poco tiene que ver con la tuya, que es la de Estados Unidos. Exacto. Claro. Entonces, desde la propuesta de dolarizar, aparece otra similar pero diferente, en el sentido de que implica un cambio en la moneda, implica una serie de restricciones a la política monetaria, pero que ya no es atarse o subordinarse, porque de hecho no es atarse, subordinarse a la política monetaria de Estados Unidos, es decir, al dólar, sino crear o ir avanzando hacia una unión monetaria con otros países del Mercosur. Bien. Y eso tiene un primer punto de sentido o interesante cuando uno mira los ciclos económicos de los países. No sé, tenemos el gráfico de los ciclos de Brasil, Argentina. Fíjense cómo evolucionan los productos brutos internos de los países latinoamericanos. Ahora lo van a ver en pantalla. Mientras lo buscan. Ahora, yo lo que quiero entender es, Sí, como que también esta solución de dolarizar sí, aparece, ahí está el gráfico. genial. Ese. ¿Querés explicarlo? ¿Querés explicar Sí, la pregunta? ahí lo que estamos viendo es el PBI per cápita Sí. en miles de dólares actuales, o sea, ya está deflactado por inflación, de algunos países latinoamericanos. Mirá Uruguay, ¿eh? Brasil, Argentina, sí, Uruguay despega durante los primeros años del 2000. ¿En qué basa su economía Uruguay principalmente? También. Agroexportadora. Sí, como la nuestra. Últimamente, creo que este último trimestre, si no recuerdo mal la noticia, fue el primer trimestre donde las industriales superaron Ah, mira. a las agropecuarias, Perfecto. entre otras cosas, y esto también para una futura discusión, entre otras cosas, por la celulosa y todo lo que viene de la papelera. Aquel Papá Noel se va a morir, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, Papá Noel se va a morir, al final la papelera se instaló del lado uruguayo. ¿Se murió Papá Noel? Papá Noel no ha muerto. Ah, bien, bien, Hay bien. que ver si viene en 2023 con la crisis y todo eso, pero Le avisamos a los chicos, no Papá está Noel muerto Papá no Noel. ha muerto. No sabemos si nos va a visitar este año. Pero no vamos, Pero no vamos. ¿cuánto no está? Pero bueno, es Sí. mucho más chiquita también. Sí, 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 es una economía más chica, más... Claro, o sea, Bien. ahí lo que influye también es que divide su producto por menos habitantes. Claro. En términos de tamaño de la economía es incomparable con la de Argentina y la de Obvio. Argentina es incomparable con la de Brasil. Claro, claro, claro.
Perfecto. Pero fíjense cómo la evolución es muy parecida. Acá no pusimos Estados Unidos porque te rompe el gráfico. Claro, estamos pero hablando de los ciclos. digamos. no tiene nada que ver. Fíjense que en general crecen todas juntas, bajan todas juntas, alguna más, alguna menos, Claro. pero es notable que la correlación es bastante evidente, ¿no? Sí. O sea, Suben y bajan de conjunto. Y eso tiene sentido porque en general Parece un ascensor. compartimos algunos de los bienes que exportamos, compartimos algunos de los bienes que importamos, entonces los shocks de afuera nos pegan más o menos igual y sobre todo a los shocks de afuera respondemos todos más o menos igual. perfecto. Entonces ahí hay un primer punto, más allá del aspecto ideológico, político de la patria grande, si se quiere, Sí. o de la alianza Latinoamericana, regional, sí. exacto, que tiene que ver con un factor meramente económico, que son países con los que compartís un ciclo. Entonces que tenés que tomar medidas ante los mismos shocks, que cuando uno cae, cuando las exportaciones de Brasil caen, en general nos repercute a nosotros y viceversa, con lo cual tiene un sentido económico pensar en una alianza comercial como es el Mercosur, pero monetaria como podría ser una moneda común del sur. Para, consulta. Nosotros compartimos el ciclo económico con los países de la región. Sí. Por nuestra característica agroexportadora común, por ser de Latinoamérica. O sea, ¿qué tenemos en común, además de ser de la misma región geográfica? Tenemos en común una matriz productiva relativamente similar, no es parecida, pero es relativamente similar, donde la soja pesa mucho, donde las importaciones industriales también importan, el tamaño del mercado interno de Brasil es otra cosa, pero también exporta soja, también importa y fabrica autos, pero a la vez tenemos muchas cadenas, muchas industrias donde somos directamente complementarios. Entonces, los autos, por ejemplo, se fabrican una parte acá, una parte en Brasil, entonces o vendemos los dos o no vende ninguna. Claro, perfecto. Entonces, pasan ambas cosas. Ni hablar el turismo también. Entonces, si acá le va mejor, viajan más a Brasil. Eso, Claro. o sea, por un montón de canales se transmiten esa correlación. Entonces, hablamos de la moneda común, la moneda sur podría ser, o la moneda latinoamericana, o el intento de Sucre, o el Bolívar sanmartiniano, vaya a saber Sí. uno qué nombre podría llevar, pero que podría implementarse, si se quiere, en 3 etapas. No sería algo inmediato. Ok. La primera tiene que ver con extender o expandir algo que existe hoy, pero que no es obligatorio, que es el sistema de pagos en moneda local. Y para eso, ¿Cómo sería? ¿Sería una especie de BRICS? sistema de pagos en moneda local. Ay, miren qué lindo que trajo. Unos muñequitos. Tenemos- Estos son escalas a tamaño de escala del Banco Central de la República Argentina y imagino el equivalente de Brasil. El Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil. Bien. Entonces, supónganse, me quedaron muy chiquitas la fábrica, no la vamos a mostrar, pero supónganse que un supermercado argentino quiere comprar una galletita brasileña. Vamos a marcar podemos mostrar la marca, Sí, ¿no? ¿no? sí, sí, sí. Si Son quieren, las si quieren tradicionales. hacer un aporte Traquinas, en sí. reales, Lo las usan con traquinas, traquinas. bien recibido. Están. Aceptamos. Entonces, ¿qué pasa hoy antes de que se instale la La moneda, moneda común? única. Sí. El supermercado argentino va al Banco Central, le pide dólares, muchos dólares. Sí. El Banco Central a cambio, o sea, cambia esos dólares por pesos, es Sí. decir, el supermercado argentino le da pesos al Banco Central, recibe dólares, va con esos dólares al exportador brasilero, Ajá. el exportador brasilero le da las traquinas a cambio de dólares y después, si quiere, el exportador brasilero puede cambiar esos dólares por reales. Ok. Perfecto. ¿Está bien? Todo pasa por, principalmente, los involucrados en el comercio. Bien. Después puede haber un brasilero, un supermercadinho, que quiera comprar un alfajor argentino. Bien. Sí. Entonces se da bastante proceso parecido contrario. al revés. Bien. El brasilero lleva reales al Banco Central de Brasil, el Banco Central de Brasil le da los dólares y con esos dólares el supermercadinho le compra a una empresa de alfajores argentina el alfajor. Bien. Ok, ¿Se pero el dólar entiende? sigue estando ahí. en El esa dólar sigue transacción. estando y de hecho sigue estando todo el tiempo en poder del importador y el exportador. Claro, perfecto. Claro. El sistema de pagos en moneda local lo que sugiere básicamente es cuando un exportador brasilero le vende algo a un importador argentino, supongamos una guaraná, Ajá. y acá terminamos el supermercado, tampoco tenían tantas, le vende una guaraná, Sí. el sistema de pagos en moneda local lo que básicamente implica es el argentino va a pagar esta guaraná en pesos
Perfecto. al Banco Central Bien. argentino. Ok. El Banco Central de Brasil le va a dar los reales que cuesta esta guaraná al fabricante de guaraná en Brasil. Bien. ¿Está bien? Y después eso se va a hacer con todas las operaciones, también con la gente que compre traquinias y se va a netear con los brasileros que compren Habana. Y a fin de año o a fin de mes se va a mirar el saldo. ¿Cuánto le compró Argentina a Brasil? O sea, ¿quién le debe a quién de los bancos centrales? Y se salda esa diferencia hoy en dólares. Ok. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hoy tenemos dos problemas. Sí. A ver. En primer lugar, que ese sistema de pagos en moneda local no es obligatorio, es opcional y se usa bastante poco, Ok. la verdad. Entonces eso hace que todos los días un montón de importadores argentinos vayan a comprar dólares al Banco Central o a conseguir dólares al Banco Central para traer cosas de Brasil. Bien. Y eso te da una volatilidad muy alta Sí. del tipo de cambio y sobre todo de los dólares que tiene el Banco Central en las reservas. Imagino que para conseguir esos dólares vos tenés que demostrar qué vas a comprar y Obviamente. después, che, lo compré. Totalmente, Bien. sí, efectivamente. El segundo problema es que vos seguís de alguna manera atado Al al dólar. dólar. Sí. Entonces vos seguís necesitando a fin de mes o a fin de semestre o a fin de año, Sí. cuando vos dispongas el cierre del ejercicio, cancelar ese saldo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, que son los países con quienes tenemos este sistema, cancelar con dólares. Perfecto. Entonces, la propuesta de la moneda común, en primer lugar, además de hacer obligatoria el sistema de pagos en moneda local, es avanzar hacia la cancelación de esos saldos, no con dólares, sino con sures. Claro. Ok, perfecto. Claro, porque aparte, al no tener toda la cantidad de dólares que vos querrías Sí. disponer, también te limita el comercio. Porque Totalmente. yo no puedo comprarte la cantidad de cosas que querría comprarte porque no tengo los dólares suficientes. Totalmente, totalmente. Obviamente, habría que ver canales de acá al futuro respecto de cuando esos saldos son siempre en favor de un mismo país, porque entonces si Brasil está todo el tiempo acumulando sures y Argentina está todo el tiempo perdiendo sures, bueno, en algún momento hay que pensar mecanismos para arreglar eso. Claro. Pero lo cierto es que si el sur se instala como una moneda de comercio intrarregional en América Latina, tiene sentido que eso sea fácilmente convertible, por ejemplo, al yuan, porque China tiene intereses comerciales o compra, es uno de los socios comerciales importantes de la región, con lo cual tiene sentido que China cambie un sur por un yuan. Claro. Bajo Pero determinado tipo de cambio. Sí. eso no implicaría que al interior de cada país la moneda de cambio local sean sures. Espectacular la duda, porque esa es la etapa 3, Claro. donde el sur se vuelve una moneda de curso legal en Argentina y en el resto de los países que componen al Banco del Sur. Bien. O lo que Hay fuere. algo que no veo que es de qué manera usamos menos dólares igual en este sistema. Bueno, lo principal es todo lo que importamos de Brasil ya no se va en dólares. Claro. Ahora en Claro, sures. o sea, para la comercialización, digamos, es del sur o de los países Exacto. que lo integren, se usa esa moneda común. Exactamente. Y solo usás para lo que necesitas importar De otras regiones. De Estados Unidos. Estados Sí. Unidos o, claro, sí. Pero fíjense, te mandé la foto de los cuadrados de colores. Y Fíjense, pregunta, ¿sería sí. como excluyente que cada país conservara también su moneda nacional con Bueno. respecto al sur? Ahí está el tema de la etapa 3, donde yo creo que si sale bien la etapa 1 y la etapa 2, tiene sentido que todos avancen hacia la implementación del sur como moneda de curso legal en sus respectivos países, pero la urgencia la tiene en Argentina. Ok, claro. La urgencia de que para ir al kiosco en tu país uses otra moneda es solo Argentina, o es Claro. principalmente Argentina. No se me ocurre cómo armás el tema del el valor del sur en cada país. ¿Es equivalente? Claro. O sea, Exacto, el sur vale X cantidad de dólares, ¿Y qué X lo ata? y cantidad de yuanes. Bueno, como cualquier otra moneda. El real también tiene un valor en dólares. El guaraní también tiene un valor en dólares. pero si una economía empieza como a argentinizar, Exacto. ¿qué pasa con el resto? O En sea, es general, lo como que ocurre para incluirse o poder armar este tipo de alianzas regionales o monetarias es que vos tenés algunas pautas de déficit fiscal, algunas pautas de como subsidios, una especie algunas de pautas. FMI. Como una especie de zona euro. Ok. Ah, Como una especie de No, zona quiero euro. decir como que, esas por condiciones ejemplo, que te pone el FMI de, che, mirá, el déficit de tu país tiene que dar esto. Sí, sin la espada de Damocles. No, O obvio, sea, no es obvio. lo mismo. tengo otra pregunta. Sí. Que es, ¿por qué se pone, por ejemplo, un sector más ortodoxo de la economía o de la política a esta propuesta?
Es muy interesante porque esta propuesta, si bien la podríamos asociar fácilmente a un sector de la izquierda, porque ideológicamente la idea de Patria Grande y unirnos con nuestros vecinos tiene más que ver con eso. De hecho, ayer Juan Grabois sacó un video de sus propuestas macroeconómicas y la incluyó como una de ellas. También uno de los que presentó proyectos en este sentido, similares, no idénticos, es Martín Tetaz. Ajá. Claro. Y el ministro de Economía de Bolsonaro con el ministro de Economía de Macri, en ese momento era Duhovne, empezaron a hacer mesa de trabajo para discutir la posibilidad de una unión monetaria primero con Brasil. Con lo cual hay un signo de pregunta respecto a si se oponen de verdad, si lo ven, porque una cosa es oponerse porque les parece indeseable y otra cosa es porque hoy lo ven inverosímil. Y yo a la prueba me remito, no pienso que ni la vean indeseable ni la vean inverosímil, al menos un sector importante, digamos, de Juntos por el Cambio. Ok. Y a los libertarios, más allá de una cuestión de Estados Unidos y el marketing que tiene Estados Unidos, creo que tiene todas las ventajas que ellos plantean de dolarización sin alguna de las desventajas. Como por ejemplo que no tenemos nada que ver con la economía estadounidense, que por ejemplo eso no nos permitiría amortiguar shocks externos, la dolarización. En cambio esto sí, porque en general, bueno, devaluamos todos juntos. En general lo que pasa con los tipos de cambio de todo el mundo, no de la Argentina, sino de cualquier país del mundo, es que, digamos, si baja el precio del principal bien que vos exportás, Sí, como y la te soja, entran- ponele. Exacto, o el petróleo en Ecuador, eso te obliga a depreciar tu moneda. Claro. O sea, hacer un salto en el tipo de cambio. Si ocurre lo contrario, o sea, si el precio del bien que exportás sube, entonces puedes apreciar tu moneda, como ocurrió acá mientras la soja El boom de la aumentaba. soja. Exacto. Entonces, con todo eso, uno dice, bueno, ahora, si en general sube el precio de la soja, todos los países de Latinoamérica podrían apreciar su moneda. Ah, mirá, ok. Si baja o sea, vos seguís teniendo la herramienta cambiaria. Lo que pasa es que la tenés que rosquear con otros países de Latinoamérica. Qué complicado. Que es complicado, pero que tienen intereses bastante alineados en la mayoría de los mercados. Claro, el problema sería cuando pasan estas... acá hay un gobierno más de tono peronista y de repente te Sí. salta otro Bolsonaro o un Lacalle Pou en Uruguay. ¿Cómo lográs? Sí, a la vez te digo, el Banco Central de Brasil, nosotros porque tenemos la noción del Banco Central de la República Argentina, pero el Banco Central de Brasil es bastante autónomo de la política presidencial. No me digas. Entonces, de hecho, hay discusiones entre Lula y el presidente del Banco Central de Brasil, porque uno está pensando en aumentar la actividad, digamos Lula, y otro está pensando en bajar la inflación, el Banco Central, con lo cual ahí se dan disputas, que es, nobleza obliga, lo que suele ocurrir en la mayoría de los países. Cierta autonomía, no total, porque obviamente también es un organismo político, pero cierta autonomía del Banco Central respecto al Ministerio de Economía. ¿Al que preside el Banco Central de Brasil lo designa el Poder Ejecutivo? En general, con acuerdo, debería chequear mejor y cómo fue últimamente, Sí. pero no es que llega Lula y al día siguiente designa Es. un nuevo presidente. Ok. Y a la vez, en general, ¿viste como la oficina anticorrupción que pones a alguien del Sí, otro sí. lado? Haces un acuerdo Casi con... que algo parecido a veces se da Ok. con el Banco Central. No total, pero en general se pone a alguien más de corte ortodoxo en el Banco Central. Está Incluso en los países más progresistas, Boric es el ejemplo más claro de eso. ¿Podría existir, digamos, una, ¿cómo decirlo?, postura yanqui ante un escenario así de decir, jódanse? Por ejemplo, entendiendo que, digo, esto es posible llevar adelante un cambio en nuestra moneda de esta índole, sabiendo que tenemos una deuda con el fondo como la que tenemos, sin que ellos se nos pongan del orto, básicamente. Es una pregunta a la que a priori no tengo respuesta. O sea, es full porque especulativa, Es full pero especulativa y es full política. Me parece que en este contexto el FMI lamentablemente está supervisando todo. Con lo cual me cuesta pensar que una política de este estilo, que aparte no se haría de un día para otro, pero que en Sí. las discusiones sí se empezarían a dar ahora, el FMI no participe. Al menos no tenga una postura. De ahí a capacidad de vetarla, me parece que tienen menor capacidad de veto que otras. Ok. Que otras. Pero si vos te pones de acuerdo con Brasil, si los BRICS están conformándose o construyéndose como un polo alternativo Sí. a nivel mundial, dan el visto bueno y acompañan, y China e India dicen, che, mirá lo que está armando Latinoamérica, qué bueno, vamos a ayudarlo con un poco de financiamiento o lo que fuere, me cuesta pensar que Estados Unidos pueda vetar esta propuesta. Claro.
¿Cómo se me ocurren así dudas más de lo cotidiano? Dale, me O sea, encanta. ¿quién imprime los billetes? El Banco Central del Sur. O sea, tienen que Hay formarse que una institución nueva. Exacto, una nueva institución donde probablemente el directorio esté compuesto en función de la participación de las economías. Vamos a rosquearlo esto, espero que nadie lo traduzca al portugués. Es probable que Brasil tenga más sillas en ese directorio que la República Argentina, pero a la vez que Argentina tenga más sillas que otros países Que latinoamericanos. Chile, que Uruguay, Que Paraguay. que Paraguay. Sí. Bien. Sí. Y también, volviendo un poco a esto que decía Elfino, pero para capaz profundizar un poco más en ese sentido, cuando he leído estas propuestas de que se arme una región latinoamericana, Sí. saltan datos como sería la economía más importante. Sí. ¿Vos crees que el mundo nos permitiría generar esa región, o sea, generar esa unidad? Si uno pensaba hace un tiempo que el mundo le permitiría a los BRICS ser los BRICS, que el G7 le iba a dejar a los BRICS construirse como tal y armar un banco propio y financiar a países que no forman parte, probablemente hubiéramos dicho que no. Sí. El Mercosur, además hay otra cuestión. Estas cuestiones de libre comercio, incluso de unión monetaria, a veces se encuadran bien con los manuales ortodoxos. De hecho, el Mercosur se crea en los 90. Claro. Porque al fin y al cabo son acuerdos de libre comercio para bajar aranceles impositivos, con lo cual ahí yo creo que hay que encontrarle la forma de entrar, pero que se va a poder. En términos de manuales, no son incompatibles con lo que la ortodoxia en general sugiere. Y eso es curioso. Pero tiene que ver también, sobre todo, porque el elemento común es que a vos siempre te conviene una economía más grande que una economía más chica. Sí. Entonces, si te unís con otros y podés más o menos tener alguna regla de convivencia, y tiene sentido tener el mercado interno de un continente y no tener el mercado interno de 45 millones de personas, que además no todas están adentro del mercado y no todas pueden consumir. No, claro. El tema es que es medio la sábana corta, porque vos hoy tenés una deuda con el fondo Sí. que no te deja ni pensar Sí, en exacto. nada. Ese es el problema, que con la deuda del fondo, de hecho, todos los miércoles, cada vez que hay que pensar una columna, dan ganas de hablar del fondo, porque Y es sí. lo único de lo que se puede hablar. Porque aparte corta nuestro margen de posibilidad. O Sí. sea, esto pareciera que es una idea que no tiene lugar hoy, porque realmente no tiene lugar hoy, por más vocación no de colonia que tengamos, sino al revés, vocación de soberanía, ¿no? Ojo, yo te digo que si nosotros tuviéramos un poquito más de estabilidad durante un par de años, Un cachitín. Sí, y si las vacas volaran. sí, sobre todo si vos tenés dos gobiernos, en Argentina y Brasil, Sí. que reeligen, e incluso pueden ser de cualquier signo, pero que reeligen los dos, hay margen para avanzar en esto. El problema Ok. es que tenés que, en tu primer año de gestión como presidente, no podés ponerte a preparar esto. Pero en tu quinto año, sí. Entonces, si Claro. están los dos en su quinto año, Supongamos Guado gana las elecciones este año. sí, en 2028, En 2027 renueva. sí. Vos decís en 2028 se reúne con Lula, Claro. que renueva también. O sea, No sé si puede renovar Lula, pero no importa. Y se juntan y dicen, bueno, hagamos esta mierda. Sí. ¿Cómo son los pasos? O sea, ¿qué herramientas se utilizaría? ¿El Mercosur? ¿La UNASUR? ¿Se tiene que crear una nueva institución a la cual tenés que sumar a Es todos los países? es probable que el Mercosur sirva de base, pero tenés que crear otro organismo, que sea un banco. Ok. Un banco del sur. Donde todos digan, bueno, alguien tiene que, todos Alguien- tienen que invertir plata Exacto, ahí. todos tienen que poner una Claro. cuota. Todos tienen que poner una cuota. Yo tengo un tema. Sí. Venezuela. era como te trajo un problema que no tenías. ¿Lo sumamos? ¿Se sumaría? Venezuela creo que a priori habría que buscarlo. Me parece que es miembro fundador o estuvo en el Mercosur Sí. y Claro. después en 2017 lo Lo corrieron. echaron a la mierda. Es que Yo hay creo una que ahí diferencia ocurriría ideológica. algo parecido. O sea, o lo metes en el Mercosur y también en el Banco del Sur o en ninguno de los dos. Y la otra pregunta que me surge es, ¿Ecuador? No, Ecuador no. No puede. No, Ecuador no puede. Completamente De hecho, dolarizado. tenemos el gráfico de Ecuador y Le mandamos un saludo a los compañeros A de los Ecuador. compañeros de pero- Ecuador. fíjense, si se entiende, en la curva roja ustedes van a ver el precio del petróleo. Ok, Y en la curva azul si crece o cae la economía ecuatoriana. bien. Fíjense que es casi directo. Sí. Crece, aumenta el precio del petróleo, aumenta la economía ecuatoriana, baja el precio del petróleo, cae la economía ecuatoriana y así en cada periodo. Con lo cual lo que hizo Ecuador con la dolarización es básicamente tirarse directo, sacarse todas las herramientas que lo atajaban de shocks externos y pasar a depender no solo en términos exportadores, sino en términos de actividad del precio del petróleo. Sí,
Sí, que aparte es un commodity que está atado al valor internacional. O sea, Por eso, hoy vale una cosa, exacto. mañana Y otra. aparte es un recurso no renovable. Eso Además, es lo peor todavía. además. Claro, claro. O sea, es una bomba del tiempo, Ecuador. Sí. Bien, perfecto. Le mandamos un saludo a los compañeros Buenos de Ecuador. datos. Hay una cosa ahí que me llamaba la atención de lo que decías, que es que entonces no se puede pensar del todo, bueno, es una pavada lo que estoy diciendo, en realidad es obvio, pero digo, no se puede pensar del todo en un plan de estabilización o dejar de depender del dólar. Estamos de acuerdo que Argentina tiene un problema de dependencia de dólares que hay que solucionar. Sí, totalmente. Eso inclusive podríamos llegar a estar de acuerdo en todo el espectro de la política, Sí. ¿no? O sea, libertarios, peronistas, ¿no? Solo que algunos proponen dolarizar y otros dicen, bueno, no. Pero digo, en ese contexto a la vez hay una necesidad de estabilizar la política para pensar un plan económico a largo plazo. Totalmente. Igual lo de cancelar los saldos del sistema el sistema de pagos en moneda común se estuvo expandiendo. En moneda local, perdón, se estuvo expandiendo últimamente. De hecho, hace no tanto salió una noticia que era fake, no tan fake, era confusa, que decía Brasil financiará 10.000 millones de dólares de exportaciones a Argentina. Sí. Y eso en realidad lo que estaba detrás no era que Brasil iba a financiar eso, sino que se expandía el límite de los sistemas de pagos en moneda local. Entonces Argentina iba a poder importar más de Brasil sin tener que cancelar esa deuda al día siguiente. Pero no era exactamente financiar importaciones. El tema, lo que quiero poner con esto es que lo de expandir el sistema de pagos en moneda local, que un poco te alivia la necesidad de dólares, se puede hacer mañana. Ok. Eso se puede hacer mañana. Y mientras vos puedas expandir eso, si es relativamente aceptado, es muy fácil dar el salto ahí a construir el sur como unidad de cuenta. Claro. Lo que puede llevar más tiempo es implementarlo como una moneda de curso legal en los países. Claro. Pero lo de cancelar las deudas intrarregionales en mayor tiempo y en una moneda ocasionalmente que no sea el dólar, eso se puede hacer antes que en Bien. 2028. Bien. También se me ocurre que otro aliado muy importante y necesario que necesitas para efectivizar esto es que los empresarios efectivamente quieran abandonar el dólar. Claro, una alianza, un pacto social. Por sería eso casi. probablemente tenga que ser al principio obligatorio y Ok. después, una vez que se vuelve confiable, Van porque- a volcarse por su propia cuenta. Exacto. Eh, Y cuando preguntas del China chat. acepte Sures, sí. No. ¿Sí? ¿Querés aclarar algo más? No. Bien, preguntas del chat. ¿Solo el peronismo podría impulsar este proyecto? No. ¿La oposición no se beneficiaría también? Sí. Bien, clarísimo. Sí, el y no lo problema- hacen porque tienen amigos en Estados Unidos, quizás. O sea, bueno, es una Sí, lectura o muy porque- lineal o igual, porque ¿no? en este contexto cualquier idea de conjunto no estaría arpando. Lo que Claro. arpa más bien es el combate. Claro, es una cuestión política, no Sí. de praxis económica. Yo creo que por fuera del año electoral puede haber mesa de trabajo de todos los sectores para Claro. discutir esto. Claro. Sí. Bueno, es un poco lo que está impulsando Cristina también, ¿no? Sí. Un gran acuerdo Sí. transversal. Es cierto. ¿Qué más? Ay, había más preguntas y no las encuentro. Tenía un Ah, sí, juego acá también. está. Otro día jugamos algo. ¿Querés jugar ahora? No, va a tardar mucho. Bueno, ¿Cuánto es mucho? pregunta, dicen. 4 minutos. No, dale, juguemos. Ya un poco lo anticipó el profe, pero la lógica. El profe sos vos. Me Pero encanta. la lógica sería muy similar a la del euro. No tan similar. O sea, en una tercera etapa, Mate dijo que había tres sí, etapas. En una tercera etapa se parecería. Claro. En la tercera etapa puede ser. En la que ya esa moneda sur circula localmente. Exacto. Digamos. Perfecto. Mientras podemos pensar, imaginarnos quiénes estarían en los billetes de, Me gusta también esa consigna. de esos. Yo me inclinaría por grandes leyendas del fútbol. Maradona, sí. Sí, Pelé y, Sí. y demás. ¿Tenemos tiempo para un jueguito? Sí, jugamos un jueguito. No, es que es una boludez, no tiene ni que ver con economía, ¿eh? Para, yo quiero aclarar Pará, una cosa. ¿Cuál que es el juego? preguntaron. Ahora quiero saber cuál es el juego. No, es que dale, la pregunta No, me que preguntaron por qué sacaron a Venezuela del Mercosur y fue por la cuestión de los derechos humanos, Sí, básicamente. 2017, Sí. imagínense. Eso. Sigamos. Sí, un antimadurismo, más que por la cuestión de derechos humanos. Bueno, la excusa técnica fue que en Venezuela supuestamente se Bolsonaro, Macri, incumplían, sí. claro, Exacto. la En garantía ese de derechos contexto, humanos. Total. Juego. Vamos a jugar. Es que a mí me gustaba mucho porque yo en algún momento daba clases particulares Ajá. y mis alumnos en general odiaban las matemáticas. Sí, Claro. obvio. Entonces, mi tarea, antes que explicarles cómo dividir fracciones, era que ellos recuperaran, no te digo el amor, pero la paciencia con los números. Respeto. Respeto por los números y entender, medio a lo Paenza, sí, Bien. salvando las distancias, que había una matemática un poco más divertida. Bien. Entonces yo les hacía un juego para arrancar las clases que era el siguiente. Vamos a ir sumando, ojalá no lo conozcan porque si lo conocen van a ganarme. Vamos a ir sumando de a 1 o de a 2 hasta llegar a 21. El que llega a 21 pierde. Ok.
¿Se entendió más o Sí. menos? ¿Vos sabés No cómo me se gusta juega? este juego. Entendí lo que acabas de explicar. Perfecto. O sea, yo Dale. puedo decir 1 o 2 y... Y vamos sumando. el ¿Querés que cae- arrancar o arranco? Arranco yo. Dale. 2. 4. O sea, pará, claro. Yo tengo que hacer la cuenta. Claro. Ok, perfecto. O sea, vos Directamente sumás el 1 o el 2. Sí. Dale. 5, 6, 8, 10, 11. 12. No tengo... No, No te dale. tiene una estrategia. Yo en la primera siempre juego al azar para ver qué pasa y después Dale. empiezo a ganar. ¿Qué dijiste? 12, 14, 16, 17, 18. 19. No. Ah, claro. 20 y Ahí te está. caí. Ah. Y ahí, Dale, si él está. cae el 20. Bueno, perfecto. Pará, ¿Me entendió? Sí, bien. Listo. Dale. Vamos, ¿Qué vamos. dice? ¿Yo? Vamos de No. nuevo. Bueno, Dale, dale. Qué Dale, bronca. ¿con ¿De a quién juego? tres? No, se juega a 2. Bueno, ¿Quién dale, juega conmigo. Dale. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 17, Intenso. 18. 20. Y Gané. cagaste. ¡Te Claro. odio! Dale, Cami. ¿Arranco yo? Sí. 2. No hagas cuentas, dale. 3, Es Seis. el juego, hacer cuentas, 8. idiota. 9, 11, 12, 13, Ay, Dios. 14, 15, 17, No entiendo nada, dice la gente. 18. 20. No, claro, 19 te tendría que haber dicho, igual me ganaba. Soy malísimo igual en El matemáticas, juego lo es que hay que ir reconozco. sumando de a 2 personas. De a 1 a 2 pueden ser personas o fósforos o lo que quieras. Hay una estrategia... La dejamos para la semana que viene. La Dale. semana que viene arrancamos Me con drogo esto. mucho para esto. Totalmente lo mismo pienso. Jueguen, les damos un juego para que se entretengan esta semana y este fin de semana con sus amigues en la previa. Digan, che, Exacto. tengo un juego. Ahí va. Che, Un juegazo de ¿querés, matemática. hacer, yo sé que vos tenés tus contactos, pero hoy sale el número de inflación, mañana. Sí. Mañana sale el número de inflación. Prode. Un PRODE. ¿Apuestas? No querés, No, no querés, odio no querés- esto. no querés apostar, eso es lo que vas. No por perder algo, sino Una sobre cuestión todo política. perder la legitimidad, La para legitimidad seguir como- hablando de que entiendo esto. Te Bueno, entiendo, no te vamos a está bien, exponer no te así. vamos a exponer. Nosotros nos exponemos. Dale, Yo eso, voy jueguen a. ustedes. ¿Cuándo fue el 8.8? 8-4 fue la última. 8-4. 4 fue la última. Yo voy a decir un 7,9. Como romper la barrera del 8. Ah, bueno. Perforar el 8. Sí, tremendo. sí, sí. Perfecto. Yo voy a decir 8, Bien, clavadito. bien. Que juegue hecho también, que mande un Que mensaje. mande sus apuestas. Ahí, y la gente en el chat también puede jugar a cuánto se va a devaluar nuestro poder de compra. Muy buena- Divertidísimo. Maravilloso. Mati Basserman, el hombre agua, el mejor economista de la República Argentina. Muchísimas gracias. Es un lujazo tenerte en este equipo y nos veremos el miércoles que viene. Les quiero, dale. Buen Nosotros fin de- también a ti. Vamos a un separador. Ya llegó 1915 a primer aviso. Los esperamos.